Alerta urgente. Apocalipsis 10. Un hombre con rostro de sol y piernas de fuego reclama la tierra, un pie en la arena y otro en la tierra. La invasión celestial ha comenzado. Juan escuchó 7 truenos y Dios le dio una orden aterradora. No escribas nada sobre eso. No le puedes revelar a la humanidad esto hasta el día de hoy. El ángel juró que el tiempo se acabó. No hay más prórroga. Quédate hasta el final de este video porque los próximos minutos cambiarán tu destino eterno. Hoy estudiaremos Apocalipsis capítulo 10, donde hablaremos de que Jesucristo es el único y verdadero. Yo quiero decirte que la fe islámica dice que Jesucristo es un profeta, pero Él es más que eso. Los liberales dicen que Jesucristo es un gran maestro o un gran filósofo o un ejemplo a seguir, pero Él es mucho más que eso, tanto como lo que estamos a punto de descubrir. En Apocalipsis capítulo 10 vamos a aprender demasiado acerca de Jesucristo en todo su esplendor. Justo en el medio, cuando se está hablando de la gran tribulación, porque está prácticamente Apocalipsis capítulo 10, ya está establecida la gran tribulación, es el gobierno del anticristo, se ha tocado la sexta trompeta y ahora Dios se toma un descanso de dejar de revelarnos tiempos finales para recordarnos acerca de su gracia, de su poder glorioso en el cuadro del Señor Jesucristo. Y es importante aprender en el capítulo 10, hay muchos detalles. Mire lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 10, versículo 1. Juan dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, subraya esa palabra, con el arco iris en su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ponga atención, vamos a entrar a los detalles. Este ángel es nada más y nada menos que el poderoso Señor Jesucristo. Juan conocía el Antiguo Testamento y aquí a Jesús lo pinta como un ángel. Ahora bien, Génesis capítulo 22, versículo 15 me muestra por qué este pasaje se refiere al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Subraye nuevamente la palabra ángel. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Pero también es necesario que vayamos a Isaías 63:9. ¿Por qué? Porque la Biblia es su propio intérprete. Mire lo que dice este versículo. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor. Y en su clemencia los redimió, los trajo, los levantó todos los días desde la antigüedad. Nuevamente se menciona aquí, el ángel de su faz los salvó. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo. Esas apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento se conocen teológicamente como teofanías. Y hay 4 cosas que nosotros debemos aprender acerca de nuestro Salvador, acerca de Jesucristo, el único y verdadero, en este capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando Apocalipsis detalle a detalle, lo hemos estudiado desde el principio. Aquí hay mucha relación con el primer capítulo de Apocalipsis en una descripción espectacular del Señor Jesucristo. Tanto así que Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Miremos, por ejemplo, la majestad de Jesucristo, la majestad de su persona. Cuando hablamos de majestad, hablamos de la deidad, hablamos del poder. Cuando hablamos de majestad, hablamos de autoridad. Y Apocalipsis 10 nos dice que él estaba envuelto en una nube con el arco iris en su cabeza y su rostro era como el sol. Mire lo que dice el versículo 1, y sus pies
como columnas de fuego. Se trata del mismo Jesús que se describió en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza, sus pies semejantes al bronce bruñido. Miremos, la palabra de Dios es clara. La gloria de Jesús es importante aquí, porque cuando hablamos de majestad es necesario ver la gloria. Envuelto en una nube, Jesús está envuelto en la gloria chequiná de Dios. La gloria chequina. Cuando hablamos de la chequina tenemos que ir a Éxodo, cuando ellos salieron de Egipto y estuvieron caminando durante mucho tiempo, donde en ese desierto ya había una nube, y esa es la nube chequiná de Dios. La nube es la vestimenta de la presencia divina. Cada vez que tú te encuentres con la nube en la Biblia y tengas relación con Jesús o con Dios o con el Espíritu Santo, es la vestimenta de la presencia divina. Entonces aquí tenemos un cuadro de ese acontecimiento en otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo registra qué sucedió cuando el Señor Jesucristo se llevó a Pedro, se llevó a Santiago y se llevó a Juan en el monte de la transfiguración. Miremos lo que dice Mateo 17, versículo 2. Y esto es claro y es necesario que usted lo subraye. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pero mire lo que dice el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Una nube, la vestimenta de la presencia divina. Esa es la nube, la chequina de Dios. Hay muchos pastores que predican la chequina basándose en un solo versículo, pero es necesario ver la chequina desde diferentes ángulos. En este caso, aquí el capítulo 10 no es un ángel cualquiera, es Jesucristo. Cuando Pedro vio eso, quiso construir un tabernáculo, quiso adorar a Jesús, pero ese no era el tiempo. La lección que aprendemos sobre nuestro Señor Jesucristo en esa sección y en este capítulo es una lección de su gloria. La adoración no está centrada en un lugar. La adoración no está centrada en un templo, en una iglesia. Está centrada en una persona, y esa persona es Jesús de Nazaret. Y gracias a Dios podemos adorarlo en cualquier parte, pero es a Jesús de Nazaret. Y no solamente la gloria, sino también la gracia de Jesús. ¿Qué representa la gracia? El arco iris sobre su cabeza. Que aprendimos en el libro de Apocalipsis acerca del arco iris. Y no solamente en el libro de Apocalipsis, también tenemos una explicación detallada en Génesis, cuando hablamos de Apocalipsis. ¿Qué es el arco iris? Es una señal de los pactos de Dios, es una señal de un pacto de Dios con el hombre. Dios colgó el arco iris en el cielo como un establecimiento luego de la inundación para recordarle a la gente acerca de los pactos de su gracia. Y por eso te dije al principio, puedes imaginar lo que sintió Noé cuando salió del arca y vio toda la creación destruida, y luego miró hacia el cielo y miró el arco iris colgando de los hombros de esa tormenta, el arco iris ahí, donde Dios estaba mostrándole un pacto, estaba prácticamente como una bufanda en medio de la tormenta. En aquel glorioso arco iris estaba uno de los colores concebidos alguna vez en la mente de Dios: el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul. Todos esos colores estaban ahí. Lastimosamente el mundo y sus ideologías los han usado para establecer una bandera. Pero la palabra de Dios es clara en Génesis 9:15. Mire lo que dice. Y usted dice, ¿para qué ir hasta Génesis? Es para darle sentido
al libro de Apocalipsis. Es así como se interpreta, es así como se estudia la Biblia. Y dice la palabra de Dios, y me acordé del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Gracias a Dios por ese pacto. Hoy nosotros tal vez vemos algunas inundaciones, pero no se destruyó la tierra completamente como en ese día. Pero también es necesario ver la grandeza de Jesús. Y la Biblia dice, era como el sol su rostro, era como el sol. En el libro de Apocalipsis vemos nosotros claramente que el sol es un símbolo de la fuerza de Dios. La Biblia también en Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Piense en el poder del sol que cuelga en nuestro sistema solar. ¿Cómo es esa fuerza? ¿Cómo es ese poder? Muchas personas ni siquiera pueden pasar un minuto mirando al sol. ¿Cómo sería si nos acercáramos más? ¿Cómo sería si tuviéramos ahí cerca el sol? No podríamos resistirlo. Años atrás, los astrónomos pensaban que la Tierra era el centro de nuestro sistema solar. Sin embargo, después de varios estudios y varias observaciones matemáticas, llegó un hombre llamado Copérnico. Luego de hacer estudios, descubrió que la Tierra no era el centro de nuestro sistema solar, sino que la Tierra y otros planetas giraban alrededor del Sol. Mire esto. Durante mucho tiempo se pensó que la Tierra era el centro y que todo giraba alrededor de la Tierra, y no fue así. Cuando Copérnico compartió esta maravillosa verdad con el resto del mundo, todo se aclaró, aunque fue difícil al principio, pero no tenía sentido los estudios que ellos hacían. Muchas investigaciones tal vez quedaban quietas porque no se tenía certeza, todavía no había claridad acerca de esta verdad. Escuche bien, lo mismo que sucedió con Copérnico sucederá en nuestra vida. No dejes que el Hijo de Justicia, el Señor Jesucristo, no lo pases desapercibido. Aprovecha. Tú debes permitir que Jesucristo sea el Señor de tu vida, sea el centro de tu vida. Las cosas nunca van a encajar hasta que Jesucristo, así como el sol es el centro del sistema solar, Jesucristo sea el centro de tu vida. Finalmente tu vida tendrá sentido. Jesús es aquel que lo mantiene todo unido por la fuerza. Jesucristo de Nazaret mantiene todas las cosas unidas, así como el sol mantiene los planetas y el sistema se mantiene en su órbita. De la misma manera, una vida entregada a Cristo se mantiene en su órbita cuando permiten en sus corazones que Jesucristo sea el centro de toda su vida. Pero también aquí encontramos el gobierno de Jesús y sus pies como columnas de fuego. Mire lo que dice Apocalipsis 1:15. Por eso le digo, es necesario verlo. Nos dice que el Señor Jesucristo tiene pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno. Pero escúcheme bien, esos pies semejantes al bronce bruñido representan al fuego que consume, pero también al fuego que limpia, pero también el fuego que se extiende. El Señor Jesucristo avanzará en santidad a juzgar. Apocalipsis nos muestra que debemos amar, que debemos apreciar, que debemos adorar y que debemos temer más al Señor Jesucristo. Nuestras iglesias hoy necesitan aprender el libro de Apocalipsis para aprender a adorar verdaderamente. Necesitan estudiar la Biblia para aprender a adorar genuinamente. Y necesitan estudiar la Biblia para aprender a adorar y alabar poderosamente. ¿Qué es adorar? ¿Qué es adorar? Y por eso le digo, Apocalipsis nos enseña qué es la verdadera adoración. La adoración es cómo respondes a todo lo que Él es. ¿Lo adoras? ¿Lo adoras? Y espero que mientras estudiamos este libro de Apocalipsis no solamente obtenga hechos informativos, matemáticos, simbólicos, sino que venga al Señor Jesucristo, se rinda
porque Apocalipsis muestra a Jesucristo, su gloria, su gracia, su grandeza y su gobierno. Y todo eso está en la majestad del Señor Jesucristo. Ahora miremos el dominio de su poder, el dominio, el control que tiene Jesucristo, el control que tendrá Jesucristo sobre tu vida. Esto es hermoso. No hay nada más maravilloso que Apocalipsis para una descripción de lo que es el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 10, versículo 2. Mire lo que dice. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cuando le dieron el libro por primera vez, ese libro estaba sellado. Ahora ese libro está abierto. Los sellos ya comenzaron a mostrarse de que Él viene a juzgar. Entonces, ahora ese libro permanece abierto. Al principio estaba cerrado y tenía que desatarse los sellos y no había quien lo desatase. Ahora ese libro se abre. ¿Por qué se abre? Porque Él viene a juzgar la tierra, a tomar control de la posición que Él ha querido. Es suya por creación, es suya a través del Calvario y es suya porque por la conquista maravillosa en la cruz del Calvario. En los tiempos bíblicos, los generales que llegaban y conquistaban un lugar ponían su pie, uno en la playa, o sea, en el agua, y el otro en tierra firme. Esa era la manera de tomar posesión. Cuando el conquistador derrotaba a una nación, ocupaba un pedazo de tierra y un pedazo de mar. ¿Para qué? Para luego levantar la mano en señal de victoria. Y luego levantaba la mano en señal de victoria. Y ese gesto quería decir que había conquistado la zona. Mire lo que dice Josué capítulo 1. Y usted lo ha leído muchas veces y lo ha pasado desapercibido. Josué capítulo 1, versículo 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, este gesto es hecho por el poderoso Señor Jesucristo y simboliza que cada gota de agua, cada grano de arena le pertenece a Él. Todo es de Él. Todo es de Él. La Biblia en Colosenses 1:16. Por favor, te invito a que lo leas. Colosenses 1:16 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿A quién se refiere? Se refiere al Señor Jesucristo. Si su majestad produce completamente adoración, su dominio debería producir completa rendición. Cuando hablamos de majestad, estoy dispuesto a adorar, pero cuando hablamos de dominio, estoy dispuesto a rendirme. ¿A quién? Al Señor. Que el hombre adore al Señor, dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 10 y 11. Dice la Biblia que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de las que están en los cielos, de las que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Jesucristo es el único y verdadero. Nunca lo olvides. Jesucristo es el único y verdadero. Predícalo, compártelo. Y no solamente es un conquistador, no solamente tiene dominio, pero también miremos el misterio de sus planes, porque eso es lo que vemos aquí en el capítulo 10. Miremos los versículos, por favor, de Apocalipsis 10, versículos del 3 al 7. Y dice así la palabra de Dios: y el ángel poderoso clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, séllalas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y en el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días
de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Demasiado que aprender aquí. Muchísimo. De los 7 sellos salieron 7 trompetas, y cuando la última trompeta estaba a punto de tocarse, Juan escuchó unas voces de los 7 truenos, pero se le dijo que no las escribiera, sino que las sellara. Este fue el mensaje misterio. ¿Por qué? Por muchas razones. Por muchas razones, un misterio. ¿Por qué? Porque es un mensaje sorprendente. Es un mensaje sorprendente. ¿Usted no ha escuchado algunos noticieros? Noticia sorprendente. O tal vez algunos videos, este video es sorprendente y le llama la atención. ¿Por qué? El león ha prevalecido y ahora ruge. Apocalipsis 10 nos está diciendo que este poderoso ángel clamó a gran voz. La palabra ángel significa mensajero. Dios ha rugido como un león. En otras partes de la Biblia, a Jesús se lo pinta como el cordero de sacrificio. Pero Apocalipsis lo representa como el soberano rey, y así es como nosotros lo vemos, como el soberano rey. Jesús no es solamente el cordero, sino que también es el león de la tribu de Judá. Recuerde lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido y es digno de desatar sus 7 sellos. ¿Por qué ruge un león? Para aterrorizar a sus enemigos. Mire lo que dice Joel 3:16 acerca del león de la tribu de Judá. ¿Usted cree que la palabra león de la tribu de Judá aparece sola en Apocalipsis? Déjeme decirle no. La palabra león de la tribu de Judá aparece desde el Génesis. Pero leamos lo que dice Joel 3:16 y dice así: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y fortaleza de los hijos de Israel. Una vez más te estoy demostrando por el profeta Joel, por el que se está describiendo Apocalipsis, que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, y no solamente eso, sino que Él es Dios, porque dice Jehová rugirá desde Sión. Aquí, ahí se está hablando. Entonces, Jesús, el Cordero de Dios, fue oprimido. Cuando vino en su primera venida, fue afligido, no abrió su boca. Como cordero, dice la Biblia, fue llevado al matadero. Como oveja, delante de sus trasquiladores, permanece muda, no abrió él su boca. Cuando lo crucificaron a Jesús, él dijo: este es el día de ustedes, perdónales porque no saben lo que hacen. Mi día aún no ha llegado, lo dijo muchas veces, pero uno de estos días, el león de Judá rugirá. El león de Judá rugirá. Él ha permanecido quieto, pero él rugirá. ¿Usted cree que no? ¿Usted que está conectado hoy? ¿Usted cree que no va a rugir? Entonces, es un mensaje sorprendente, porque es el mensaje del león de la tribu de Judá, pero también es un mensaje sellado. Los mensajes sellados son muy importantes. Los mensajes sellados se vuelven muy misteriosos. Luego de que Jesús alzó fuertemente la voz, Juan dijo: 7 truenos emitieron sus voces, y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y por favor, no las escribas, quedan selladas. Juan estaba asombrado ante lo que había oído, y él estaba a punto de anotar cuando le dicen: hey, tu pluma déjala quieta. ¿Por qué? Porque los misterios de Dios son demasiado maravillosos para explicarlos, y algunas son demasiado terribles para describirlas. ¿No le parece asombroso? ¿No le parece asombroso que acá hay misterio y hay muchas personas que no se atreven porque tienen cerrado su corazón, no son capaces? El Señor Jesucristo habló en parábolas porque en parábolas era necesario que ellos recibieran el mensaje del reino. Él lo escondió en parábolas para que los inteligentes, los que tenían doctorado, no las pudieran recibir, sino los simples, los que tenían un corazón simple. ¿No le parece extraordinario que el reino de Dios estuviera escondido en unas simples parábolas? Ahí, en unas simples parábolas. Ahí estaba escrito.
¿Puedes soportarlo? ¿Puedes soportar ese mensaje? No, usted no tendría ninguna confianza en un Dios al que tú entiendes y mucho menos en uno al que yo entiendo. Precisamente por eso es Dios. Porque los caminos, los pensamientos y los planes de Dios están por encima, más allá de nosotros. Una mente finita jamás logrará comprender a un Dios infinito. No vivimos de explicaciones, vivimos de promesas, vivimos de palabra, de promesas. Yo no vivo de explicaciones. Explíqueme la Trinidad, pastor. Explíqueme en nombre de quién se bautizan. Explíqueme tal cosa. Explíqueme por qué Jesucristo se oraba supuestamente a sí mismo. Explíqueme por qué Jesús es Dios. Explíqueme eso. No vivimos de explicaciones, vivimos de promesas. Y el pasaje clásico para esto es el libro de Daniel. El pasaje clásico, Daniel capítulo 12, versículos del 8 al 9. Por favor, es necesario que lo veamos. Y yo oí, mas no entendí. Mire, Daniel, un hombre sabio. Y dije, Señor mío, el hombre que interpretaba sueños, por Dios. El hombre que le interpretó el sueño a Nabucodonosor. Y ese sueño ni siquiera se lo sabía ni él mismo porque no se acordaba. Y él preguntando esto, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel escuchó lo que le dijo Dios, pero no lo entendió. Él no lo entendió. ¿Alguna vez tomaste la Biblia y dijiste, Señor, puedo leer tu palabra, pero no sé lo que significa? No significa que no seas espiritual, porque el mismo Daniel que interpretaba sueños, visiones y tanta cosa, no lo pudo entender. No significa que estás fuera de la voluntad de Dios. No, eso no significa. Yo creo que tú eres un Daniel. A mí me ha pasado muchas veces, he leído la Biblia cantidad de veces, no me he vuelto loco y hay cosas simplemente que yo las dejo quietas y el Señor me las revela después cuando Él quiere. Porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay ciertas cosas de la palabra de Dios que nunca estaremos en condiciones de explicar. La gente muchas veces me pregunta, pastor, explíqueme esto, explíqueme el misterio de la Trinidad. La Trinidad es un concepto teológico, pero yo soy bíblico. Y la Biblia me muestra que Jesucristo estuvo en la tierra, que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y que una voz del cielo decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La Biblia también me muestra que Jesucristo es Dios. La Biblia también me muestra que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia también me muestra que el Padre es Dios. Entonces, ¿cómo se explica eso? Simplemente lo acepto por fe. Lo creo, es una realidad. No me pongo a cuestionar eso porque mi mente es finita y nunca podré comprender a un Dios tan grande, tan inmenso. Salomón lo dijo, los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Cuánto más esta casa, cuánto más este cerebro podrá comprender la grandeza. Simplemente lo creo, simplemente lo acepto, lo recibo. Sé que es así. Muchas personas se preguntan, ¿cómo será la resurrección de nuestro cuerpo? ¿O cómo serán los niños que los abortaron? ¿En qué forma los vamos a ver? ¿Los vamos a ver tal vez como un feto? ¿Los vamos a ver como un bebé? ¿Cómo los vamos a ver? ¿Lo vamos a ver como un adulto? ¿Será un hombre ya grande? ¿O todavía será bebé? Pero mire lo que dice Primera de Juan 3:2 y me gusta, subráyelo. Es un versículo para usted. Mire, hermoso. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué hermoso! Hermoso pasaje. Entonces, no es solamente un mensaje sellado, fue un mensaje seguro. Los mensajes, cuando están sellados, son mensajes seguros. Por eso, incluso hay Biblias donde tienen un cierre. Queda segura, no se ensucia, no se empolva. Es un mensaje seguro porque está sellado. Apocalipsis 10, versículos del 5 al 6 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Como le digo, los antiguos generales, cada vez que conquistaban una ciudad, ponían su pie en el agua y ponían su pie en tierra y luego levantaban la mano al cielo en señal de victoria. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó las cosas y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo no sería más. Dios había ya establecido, ese es el tiempo de sellar la promesa
Cuando Dios le habló a Abraham también, dice la Biblia, ya en Hebreos 6:13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Juró por sí mismo. Y en esencia, Dios está diciendo, si no guardo mi palabra, dejaré de ser Dios. Estoy jurando por mí mismo. Si no te cumple esa promesa, dejaré de ser Dios. La Biblia dice, el Señor no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido lo cumplirá. Y si Él no cumple su promesa, Él deja de ser Dios. Él deja de ser Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, juro por mi misma existencia que esas cosas se van a cumplir. ¿Sabe por qué la palabra de Dios es una palabra de profecía segura? Porque Dios mismo respalda su palabra. Está la firma de Dios, es la firma de Dios, es el sello de Dios, donde te dice, lo voy a cumplir. Porque el cielo puede caerse primero, pero mi palabra se cumple por encima del universo, por encima de las galaxias. Mi palabra tiene un cumplimiento. Y no solamente es un mensaje seguro, sino también es un mensaje solemne. Y cuando hablo de eso, estamos hablando de que el tiempo no será más. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué quiso decir que la historia se acabaría? La palabra de Dios nos dice que seguirá un milenio de paz. ¿Qué se va a acabar? Se va a acabar el mal. El mal ya no será más. La palabra tiempo en griego significa cronos. Una cosa es el tiempo de Dios y otra cosa es el tiempo cronos. El tiempo cronos es nuestro tiempo y el tiempo kairos, que también es en griego. Cada vez que encontremos la palabra kairos en la versión original del Nuevo Testamento, se refiere a la eternidad, se refiere al tiempo de Dios, pero aquí encontramos un tiempo cronos. Dice, el tiempo cronos ya no será más, ya no será más. Jesús sabía que todavía faltaba una trompeta más. Luego el misterio sería revelado. Nosotros vemos cómo el pecado ha estado desenfrenado y uno de estos días el reloj del pecado se detendrá, se acabará el pecado. Todo llegará a un fin. Dios les ha dado un tiempo a los habitantes de toda la tierra, a todos los que están conectados, para que se arrepientan, pero luego ese tiempo se acabará. Este es el tiempo del arrebatamiento. El arrebatamiento puede llegar en cualquier momento, es una realidad. Quiero decirte algo a ti que estás conectado. Un día llegó un hombre muy desesperado a la estación de trenes y llegó y el tren ya se había ido. Ya habló con el operario y le dijo, pero mire, yo llegué, mi reloj dice 7:56. El hombre le dice, mi reloj dice 7:55, qué raro. Y el tren siempre siempre se va a las 8:01. Entonces, ¿qué pasa? Miren, mi reloj dice 7:56, en su reloj dice 7:55 y en la estación dice 8:06. ¿A cuál reloj debo creerle? Y el señor operario le dijo, ¿sabe qué? Créale a cualquier reloj. Usted llegó demasiado tarde. Yo le quiero decir algo, si usted no está en el tren de Dios, usted se va a quedar. Que a mí me dijo tal persona, que todavía falta tiempo, que la tierra se va a arreglar. Créale a la Biblia. La Biblia está en sintonía. Si usted no está en sintonía con la palabra de Dios, usted se puede quedar. Este hombre lo que tenía que hacer es poner en sintonía su reloj, porque su reloj decía 7:56, para él era temprano, pero el reloj de la estación era 8:06, ya el tren se había ido. Eso es lo que debemos hacer, sintonizar nuestras vidas a Dios. Entonces, la majestad de nuestro Señor Jesucristo es digna de toda adoración. La majestad de nuestro Señor Jesucristo es digna de toda confianza. Y el cuarto aspecto que quiero que veas, y es importante, es el misterio de su pueblo. Y cuando hablo de misterio, estoy hablando de la grandeza, estoy hablando de la función que también tiene eso. Estoy hablando del plan que tiene su pueblo. Dice Apocalipsis capítulo 10, versículos del 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. El librito, hermoso. Toma el librito que está abierto, el librito que está abierto. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito.
Y él me dijo, toma y cómelo. O sea, toma y cómetelo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo estaba en mi vientre. ¿Qué representa el librito? Ese librito representa la palabra de Dios. Es el título de propiedad de toda la creación, que toda la creación le pertenece al Señor Jesucristo. Es suya por creación. Él la hizo. Jesucristo la hizo. Es suya por Calvario. Él murió por ella. Es suya por conquista. Él vendrá con gran poder y gloria. Él vendrá con gran poder y gloria. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Debemos tomar la palabra de Dios y no solamente tomarla, sino comerla. Comerla, es lo que dice la Biblia, comerla. Mire lo que le dice, debes profetizar acerca de muchos pueblos, naciones y lenguas. Es lo que dice el versículo 11. Profetiza, reyes. Debemos salir a contarle a los demás acerca de este libro. Después de que nosotros la hemos comido, la hemos digerido, debemos salir a predicar. Imagine al Señor Jesucristo parado frente a usted, porque esa es la descripción. El Señor Jesucristo estaba parado frente a Juan y estaba con el libro, con la Biblia en la mano. A ustedes tal vez que a algunos no les gusta leer la Biblia, estaba con el libro en la mano parado y al instante extendiéndole la mano traspasada por el clavo y pidiéndole, toma esa palabra, toma la Biblia. Hoy Jesucristo te dice a ti, toma la Biblia. Esa era la descripción que le estaba mirando y le está diciendo, ¿estás dispuesto a tomarla? Antes de que podamos dárselo a otros, primero debemos apropiarnos de la palabra de Dios nosotros mismos. Luego debemos asimilar esa palabra. Y no es suficiente con solo leer un libro como se lee un libro de recetas. También es suficiente que debemos poner en práctica lo que nosotros leemos. Y el mismo Jesucristo le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Job dijo allá en versículo 23, 12, de mandamiento de sus labios nunca me separaré, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. ¿Será que somos así? ¿Será que usted prefiere dejar de comer para leer la Biblia? El Señor le ha dado a usted 2 horas y media, 2 horas 40 minutos para que usted le entregue ese tiempo al Señor. De las 24 horas que Dios le da a usted, 2 horas 40 minutos debe entregárselas al Señor. Aprópiese de la palabra de Dios. ¿Te has apropiado de la palabra de Dios? ¿Has asimilado la palabra de Dios? Entonces usted sabrá que muchas veces la Biblia es amarga y dulce. Escuchamos acerca del amor de Dios. Y hoy en día tenemos un mundo que sufre diabetes espiritual, donde solamente se habla de lo dulce, 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 el evangelio de la prosperidad. Solamente se habla de lo bueno, se habla de lo bueno, las bienaventuranzas, pero no se habla de los ay. Y los ay de Dios también están ahí. En el libro de Apocalipsis hay cosas tristes y horribles, pero también hay cosas de esperanza, porque el mundo se dirige a un juicio. Dios es un Dios de rectitud, de justicia y de juicio. No puedes leer el Apocalipsis sin ver eso. Hay un cielo, una tierra, una muerte, una vida, una salvación, una condenación, amargura, dulzura. Todo está en la Biblia. Pero permítame finalizar con este capítulo, con este versículo de la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y con esto concluyo este mensaje. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Para muchos esta palabra será de condenación, para mí es de salvación. Para ti que me estás escuchando, de ti depende. Si te arrepientes será de vida. Si no te arrepientes será de muerte. Luego de que nos apropiemos y de que asimilemos la palabra de Dios, debemos diseminarla y no solo una parte de ella, toda. Es que a mí me gustan los salmos, es toda la Biblia, toda. Si predicas el amor de Dios sin predicar de la ira de Dios, eres un deshonesto. Si predicas de la ira de Dios sin predicar del amor de Dios, eres un deshonesto. Eres un deshonesto.
Recuerda que si tomas parte de la Biblia y la haces toda la verdad, esa parte de la verdad se convierte en una mentira. Debemos predicar toda la palabra de Dios, la parte amarga y la parte dulce, y que Dios nos guarde de una verdad sin amor o de un amor sin verdad. Si este video ha sido de mucha bendición, te animo a que le des me gusta, a que actives tu like, compartas este video masivamente y descarga una aplicación que está en tendencia, Telegram, y búscanos como León de Judá Oscar Rivera y harás parte de nuestra comunidad. Y te invito a ver este video que está aquí en pantalla, igual te lo dejo en el primer comentario o te lo dejo en la descripción. Bendiciones.